Vale. Si tienen problemas o algo me dicen. Y ahora sí, pues bueno, vamos a pasar a lo de hoy, a lo que es que mi conexión es inestable. Sobre el movimiento de concientización juvenil. Creo que la mayoría de aquí ya hemos estado como muy relacionados con el tema o sabemos como qué es lo que abarca el movimiento de concientización juvenil, ¿no? Pero esta vez vamos a verlo como súper enfocados y aparte vamos a descubrir un poco de la historia que igual ya muchos sabemos, pero que siempre es interesante y siempre te saca como una lágrima. Y para esto, pues quiero empezar como definiendo, ¿no? Cuando invitamos a alguien o alguien nos pregunta, oye, pero ¿qué es eso de a dónde vas? O ¿qué es eso a lo que estás invitando a mi hijo? Pues muy funcional, hacerle saber a qué es a lo que se dedica el movimiento, ¿no? Pero en especialmente el grupo, qué es Labor Fecunda. Y yo principalmente diría que somos una organización, somos un grupo, somos personas que no buscan lucrar con ello, que aparte pues no tienen personalidad jurídica, pero que su principal objetivo es dedicarse a realizar y a preparar las jornadas. Y ustedes ya, ay, oye, pero pues además, ¿qué es eso, no? ¿Cómo se puede quedar ahí labor fecunda? Bueno, labor fecunda pertenece a lo que llamamos el movimiento de concientización juvenil. Igual más adelante les platicaré un poco de dónde nace esto del movimiento de concientización juvenil. Pero labor fecunda no tiene vínculo con religión alguna, no tiene relación con partido político, con empresas, totalmente laico, es autónomo, es decir, pues se financia y se sustenta el grupo a sí mismo, laico y totalmente altruista, ¿no? Entonces, como recalcar el hecho de los que somos auxiliares o las personas que participamos en el grupo, no obtenemos remuneración alguna, dinero o en especie ni nada, por participar, simplemente es una labor como altruista y que hacemos por los demás y pues también incluso por nosotros, ¿no? El movimiento está enfocado y principalmente busca construir en los participantes, en las personas que eh, van a jornada, los cuales le llamamos los viajeros, que amplíen eh, su campo de atención, o sea, que realmente se empiecen a fijar en las cosas que están alrededor de ellos, que son los elementos más trascendentes igual de su personalidad, como el autoestima, la autoobservación, la creatividad, las relaciones nutritivas, un sentido de cambio positivo en sus entornos y obviamente una visión pues, más ecológica de lo que es la sociedad, ¿no? Entonces eso es como a grandes rasgos lo que busca el movimiento y por consiguiente igual el grupo a igual a grandes rasgos, ¿no? Como sería difícil especificar en todo momento, más bien todas las tareas que tiene el grupo. Bueno, ¿cómo se realiza esto? Oye, ¿cómo realizan esto de buscar que amplíen su atención a los campos más trascendentes de su vida? Bueno, esto se realiza a través de las jornadas de concientización juvenil. Las jornadas de concientización juvenil, pues ya sabemos que son en formato de campamento, de cursos, en los cuales a través de dinámicas, de sociodramas, de pláticas pues, teóricas y vivenciales, incluso foros de discusión, pues tratamos de generar el ambiente o propiciar el ambiente para que los chavos o los jóvenes puedan de cierta manera alcanzar la conciencia y darse cuenta de, pues, de varias cosas, ¿no? La principal fuerza del movimiento es que es de un joven a otro joven, entonces es como muy diferente para los chavos, pues, que alguien de su misma edad le diga las cosas que a lo mejor cuando un adulto se los dice es como, ah, ya, no, era lo cosas así. Entonces eso es principalmente la fuerza del movimiento. ¿Cuáles son las diferentes técnicas que implementa la jornada o en sí el movimiento? Pues son diferentes. Principalmente pueden ser inteligencia emocional, un poco de filosofía hermética, de psicología transpersonal, también un poco de coaching, de semiología, de programación neurolingüística, etcétera, ¿no? Entonces son diversas las herramientas o las bases con las cuales actúa e interactúa el movimiento. Ay, un visitante. Sí, muy bien.
Esas son como principalmente las bases. Hola, Katy. ¿Cómo estás? Espero que estés bien, Katy. Hey, Muy sí, hola, perdón. bien. Hola, Katy. Oye, bueno, te cuento rapidísimo. Acabamos justo de avanzar. Sobrevimos qué es Labor Fecunda, que somos una organización sin fines lucrativos, sin personalidad jurídica, que su principal objeto es dedicarse a realizar jornadas, que pertenece al movimiento de concientización juvenil. No tenemos no tenemos vínculo con alguna religión, con partido político, con empresas. Somos un movimiento libre, laico, autónomo y altruista. Principalmente buscamos que los viajeros bueno, más bien los participantes, pongan atención como en los elementos más trascendentes de su personalidad, ¿no? Son la autoestima, la autoobservación, la creatividad, las relaciones nutritivas, un sentido de cambio positivo y obviamente una visión más ecológica se realiza a través de las jornadas de concientización juvenil, que las jornadas de concientización juvenil son retiros en formato de campamento, de cursos, en los cuales a través de dinámicas, de pláticas, de sociodramas, de foros de abuso, tratamos que los chavos y los jóvenes eh, propiciar el ambiente para que ellos creen un poco más de conciencia hacia muchos momentos y diferentes contextos de vida, ¿no? Las bases de la jornada, ya había mencionado, pero te lo menciono rapidísimo, son inteligencia emocional, gestalt, semiología, cuarto camino, coaching, inteligencia emocional, programación neurolingüística, filosofía hermética, entre otros. Ok, ok, Y bueno, ¿de gracias. dónde? Ya te pusiste al corriente. ¿De dónde salió eso de jornada, no? ¿Quién se le ocurrió esa idea, pues, tan loca de iniciar jornada? Y bueno, según la historia, según los historiadores y los antiguos libros de Gilgamesh. Jornada principalmente era un movimiento religioso y donde se daba en la iglesia, pero ahorita es justamente lo que les quiero platicar y contar sobre cuál es la historia, de dónde es que hoy tenemos un labor fecundada, de dónde nace el movimiento de concientización juvenil, cuánto tiempo tiene el movimiento de concientización juvenil. Entonces les voy a pedir que por favor tomen sus palomitas y sus caramelos y su refresco, su agua, para que disfruten de la historia. Nada más déjenme, comparto un videito. Listo. ¿Me pueden confirmar si ven el video? O más bien si ven la imagen. Sí, yo sí. Sí se ve, No, Bebu. Sí. Ok, pues el video no se escucha porque lo voy a narrar yo, pero interacción. Érase una vez un viajero. Este viajero era un adolescente que, como muchos, no quería acomodarse en las reglas ni respetar las normas. No aceptaba que nadie le dijera lo que debía pensar, vestir, decir o hacer. No se sentía cómodo ni con él mismo. Desde antes de ser adolescente, ya se rebelaba a la religión y a la escuela, en general a la autoridad. Él tenía una novia y platicando con ella un día se le ocurrió que en vez de suicidarse o perderse en los vicios, iba a buscar una manera de vivir fuera o lejos de la sociedad. Y con esa idea en la cabeza, un día decidió que se iría a vivir a la selva. Se dedicaría a cazar para comer, viviría en una cueva o en la copa de un árbol. Y lo más importante, no tendría que cumplir con un horario de trabajo ni aguantar a un jefe, ni vestir de corbata. No tendría que pagar una tarjeta de crédito, ni tendría nada que ver con la política. Él no quería cumplir 35 años y convertirse en un adulto amargado, aburrido y reprimido. Su plan era irse durante 2 años y luego regresar a decirle a todos cómo hacerlo. O no regresar, pues no consideraba que su vida fuera importante. Pero su novia no quería dejarlo ir, y por todos los medios trataba de convencerlo de que debía existir otra solución. Ella tenía miedo de que él no volviera nunca. Él comenzó a prepararse.
Se entrenaba para caminar largas distancias durante 12 horas sin parar. Aprendió a construir trampas, a pescar, a despellejar lo que cazaría y todo lo que se le ocurría que un ermitaño debía conocer. Un día, a su novia la invitaron a un retiro de la iglesia, y él no quiso acompañarla, ya que pensaba que todo lo que tuviera que ver con religión era tonto e inútil. Es paradójico que el libro favorito de este viajero era Señor Dios, soy Ana, que hablaba de una niña que hablaba con Dios, pero que no intentaba convencer a nadie de su existencia. Sin embargo, cuando la novia regresó del retiro, tenía nuevos amigos y él se entregó un poco con ellos. Se reunían varias noches a la semana en la plaza de Santo Domingo, en el centro de la ciudad, y ahí jugaban fútbol, cantaba con la guitarra hasta muy noche. Ellos fumaban mucho, pero el viajero los toleraba por su novia. Su novia le contaba poco del retiro, pero le trataba de convencer de ir. Le decía que en ese retiro encontraría lo que fuera que estuviera buscando. Él no lo creía así, pues ni él mismo sabía lo que estaba buscando en realidad. Pero de todos modos llegaron a negociación. Él quería el retiro si ella prometía que al regresar, si él quería irse a la selva, ella lo apoyaría. Y entonces, él fue al retiro. Durante los días del retiro, el viajero estaba molesto y reservado, pues nada le parecía ni interesante ni útil. Al segundo día en el retiro, él ya había convencido a dos compañeros de corrillo de que Dios no existía, pero esa tarde los auxiliares le pidieron que dejara de hacerlo. En el tercer día del retiro hicieron una dinámica que se llamaba el astronauta, y era como la bolsa de valores, pues consistía en un juego con tarjetas de colores para encontrar al mejor corrillo, compitiendo sin importar romper las reglas. Al final de la dinámica, los auxiliares regañaron a todos los participantes y les reclamaron que no habían entendido nada del retiro. Les dijeron que el juego era como el mundo real, y que la sociedad estaba diseñada de ese modo para sacar lo peor de cada uno. El viajero estaba de acuerdo en mucho de eso, hasta que en un momento alguien más preguntó, ¿pero qué podemos hacer para que la sociedad ya no sea así? ¿Cómo podemos parar el juego? Y la respuesta fue, Jesús es la respuesta. Debemos acercarnos a Dios. ¿Qué? Pensó el viajero, indignado y sorprendido, pero no dijo nada en voz alta. Le pareció tremenda estupidez. El viajero no dijo nada durante las siguientes 24 horas mientras le daban pláticas de Jesús, María y José, los apóstoles, y el retiro terminó con una ceremonia emotiva donde lloraban. Él también lloraba, pero por una razón diferente. Los auxiliares se acercaban a él y al verlo llorar, lo abrazaban. La mayoría lo felicitaba por haberse encontrado la palabra del Señor. Cuando su novia se acercó, lo miró a los ojos y simplemente lo supo. No, ¿verdad? Nada ha cambiado, dijo ella. No, dijo él, y se abrazaron llorando. Ella sabía que él se iría a la selva y que ya no tenía más argumentos para detenerlos. De regreso del retiro, él hizo los últimos arreglos para salir hacia la selva. Terminó de construir un arco y una flecha, de coser una mochila con pantalones de mezclilla y untar grasa por enésima vez en un par de botas militares para hacerlas impermeables. Llevaría una chamarra de lona con camuflaje y un pasamontañas para el frío. Pero pocos días después de haber regresado del retiro, ocurrió algo histórico. Fue el gran temblor de 1985, del 19 de septiembre. Durante los muchos segundos del temblor, el viajero escuchaba el tremor grave de los derrumbes y luego el silencio. Sucedió en la mañana de un jueves. No había comunicaciones, ni televisión, ni radio. Aún no inventaban los celulares. Las calles se llenaron de enormes nubes de polvo y minutos después de gritos de horror y de dolor. Luego de ver por su familia, el viajero fue a la plaza de Santo Domingo, donde se reunían los auxiliares del grupo de retiros. Cuando el viajero llegó, aún era muy de mañana y hacía frío. Se encontró con una de las auxiliares que traía una bolsa de papel con pan, de donde tomaba un trozo y se lo daba a los niños que, desorientados, caminaban por la calle, a veces acompañados y otras veces solos. Luego, alguien trajo un bote de leche, enseguida alguien con un pan de dulce y luego una cacerola de guisados. Tortillas, aguas en garrafones, arroz, refrescos, latas. En pocas horas era incontable la cantidad y la variedad de donaciones. Para la noche, unas 12 horas después del terremoto, había mucha gente ayunando, no solo en esa plaza, sino en gran parte de la ciudad. Llegaban camionetas con víveres y dejaban costales de algo, y sin pedir nada a cambio, se iban a entregar más a otro lado. O llegaba un coche a preguntar por algún suministro y si lo tenían, se le entregaba sin pedir nada a cambio, ni explicación siquiera. No había policías por ningún lado y no hacían falta. 24 horas después del temblor, Santo Domingo era un centro de acopio y albergue totalmente funcional y organizado. El viajero pasaba casi todo el día ahí, ayudando con muchos, siendo transportado por autobuses de militares a las zonas de derrumbes para remover escombros, o durante los descansos simplemente se dedicaba a cantar con las guitarras para alegrar a las personas que no tendrían casa o dónde regresar a dormir.
En algún momento llegó un cargamento de pan y dejaron en el albergue 1500 bolillos. El viajero y los demás estaban cocinando un enorme tambo de frijoles refritos cuando todo se volvió a sacudir. 36 horas después del primer terremoto volvió a temblar. Hubo pánico y desorden. No sucedió nada grave, pero había que preparar la cena y en cuanto fue posible continuaron con el trabajo. Esa misma noche se terminaron los 1500 panes. Se le había dado de cenar a más de 1500 personas que sentadas en el suelo y recostadas unos sobre otros trasnocharían a la intemperie. Así, en ese tono transcurrieron 2 meses, en lo que pasaron muchas historias que pocos se han contado. El viajero nunca tuvo un papel importante en el albergue. Uno tras otro, todo el tiempo al albergue, y luego de 3 días desaparecían quedándose en sus casas agotados y devastados, hasta que el gobierno logró organizarse y tomar el control de los albergues de toda la ciudad. El trabajo voluntario del viajero y de su novia había terminado. El viajero entonces retomó sus planes y compraría un boleto de autobús para un pueblo en Chiapas. Estaba decidido y se iría 2 años a encontrar la manera de escapar de los vicios de la sociedad y de su asqueroso control. 2 horas antes de partir, le avisó a su familia cuál era su plan. No quiso decirles antes para que no intentaran detenerlo, como lo intentó su novia. Llevaba dinero para un viaje de ida y uno de regreso, no más. Llevaba un galón de agua potable, 2 latas de atún y una férrea decisión de que si no lograba escapar de la sociedad, cruzaría las sierras a Chiapas hasta llegar al mar y en el mar acabaría con su vida. No se iba a permitir la obligación de acobardarse y regresar. Simplemente sabía que, si no podía vivir en este mundo, no valía la pena vivir. Después de 12 horas en el autobús, llegó a un pequeño pueblo llamado Las Chuapas. Bajó con su mochila cosida a mano, pocos minutos antes del amanecer. No tuvo que esperar mucho hasta notar por dónde saldría el sol en el horizonte y con eso supo cuál era el rumbo que debía tomar. El sur. Hasta la libertad o la muerte. Lo que sucediera primero. No tardó casi nada caminando para salir del pueblo. En la primera noche subió a un árbol a dormir como lo había entrenado muchas veces antes. Al siguiente día, el plan era caminar hacia el sur, sin parar. Después de 2 días de caminar y sin haber podido pescar ni cazar nada, comió la primera lata de atún. Un día después, la segunda. El agua se acabó pronto. Comenzó a beber de los canales de riego, apartando con la mano las larvas de mosquito y otras cosas flotantes, pues no había ni bosque ni selva. Todo eran plantillos y granjas. Había estado lloviendo por varios días, y eso lo agotaba cada vez más. Estaba ya infestado de garrapatas y pulgas. Muchas marcas de piquetes de hormiga y araña, raspones y golpes. Ninguno de sus entrenamientos había durado más de 2 noches, y sus fuerzas ya no eran suficientes. Una tarde de tormenta y viento, al lado del sendero, vio una alambrada que terminaba en una puerta. No pudo resistir y entró. Luego de 200 metros se veía una cabaña, y de ahí salió un hombre vestido de manta con una escopeta en mano, quien gritó: ¿Qué busca? Solo quiero un lugar donde pueda dormir esta noche, contestó el viajero, debilitado. El hombre dudó unos segundos y le señaló con el cañón de la escopeta un establo a 100 metros, y le dijo que podía quedarse ahí por esa noche. Por fin, un lugar seco y suave donde dormir. Una enorme paca de paja junto a caballos y vacas. Prácticamente no tardó nada en quedar dormido. A la mañana siguiente el viajero abrió los ojos y descubrió a un niño que le miraba fijamente. ¿Quién eres?, preguntó el niño. Solo soy un viajero, le respondió él antes de decirle su nombre. Vengo de México, aclaró. ¿Viniste caminando desde México? No, solo desde el pueblo, pero sí, han sido muchos días. En eso, un grito autoritario le llamó la atención al niño por hablar con el extraño, y el niño huyó. Pero en vez de correrlo del establo, lo invitaron a desayunar. El viajero se quedó. La familia de esa cabaña solo cuidaba el rancho, no eran los dueños, y lo recibieron con un par de manos para trabajar. Pasaron varios días, y él era alimentado con la misma comida que la familia, y hacía el mismo trabajo que los hombres que cada 3 días llegaban a ayudar: alimentar a los animales, a recoger el hule de los árboles, a levantar las vallas y colocar las trampas para aves y jabalíes. Por las tardes, antes de oscurecer, a los días que los hombres no llegaban a trabajar, el viajero pasaba tiempo con el niño. No todos los días, pues el niño debía ir a la escuela. Para llegar a la escuela, el niño caminaba día y medio de ida, dormía allá y volvía en día y medio de camino de regreso. Nadie recuerda ya el nombre de ese valiente niño de 7 años. Esas pocas tardes, el niño le enseñó al viajero a pescar en un lago dentro del rancho, a cazar, aunque nunca cazaron nada, y a cosechar tubérculos, flores, frutas y tallos. Una tarde, el viajero se dio cuenta de que había pospuesto su misión por demasiado tiempo, y durante la cena les dijo a sus anfitriones que a la mañana siguiente se iría.
Ellos lo cuestionaron. ¿Qué quieres hacer? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué estás buscando? El viajero intentó explicarles, pero como explicarle el desgasto y la putrefacción de la sociedad a alguien que vive inmerso de la naturaleza desconectado de tanta miseria humana. No hizo falta explicar nada. Ellos lo sabían. Le dijeron que no hallaría lo que buscaba, que eso que él deseaba no existía, pues no había forma de cruzar la sierra, porque en el camino los narcotraficantes lo matarían al confundirlo con militar, o los militares lo matarían al confundirlo con un narcotraficante. Yo vengo de un pueblo en esa dirección y tenía 10 hermanos. He perdido a 6 de ellos de esa forma, dijo el hombre con una increíble frialdad para esconder su tristeza. Hablaron largo rato. El viajero se rindió. Se dio cuenta que nunca tuvo lo necesario para esa travesía. Era flaco, poco ágil, de pie delicada y cobarde. Tuvo que aceptar que había fracasado y que no tenía los tamaños para cumplir con su palabra. En esa misma mesa, al lado de un fogón de carbón, decidió regresar. Sus anfitriones, con descanso, le convencieron de no regresar caminando, que era como había llegado. Le dijeron que por unos pesos un camión de carga lo llevaría de regreso al pueblo. Un camión que llevaba trabajadores al pueblo y unos pesos que ellos le regalarían. Todo ese tiempo no le habían pagado con dinero, solo con comida y una mesa a la intemperie para no dormir en el suelo. Las lluvias ya habían pasado. Le explicaron cómo llegar al punto de encuentro y la hora a la que debía salir de la mañana siguiente. Esa noche, el viajero casi no pudo dormir. Acostado en la mesa en la que dormía a un lado de la cabaña, pasó horas mirando el lago, mientras nubes de luciérnagas bailaban frente a él. Por la mañana no se despidió de nadie. Siguió las instrucciones hasta el punto de encuentro. Ya era mediodía cuando llegó al punto y poco después llegó un enorme camión de carga con una plataforma sin paredes. Sentados ahí, una veintena de hombres grandes, fuertes y rubios se ignoraban unos a otros. Él pagó al chofer, tomó un lugar donde unas cuerdas de lado a lado de la plataforma eran la única forma de no caer, y después de un rato, el enorme camión se atascó en el lodo, como si esto ocurriera muy seguido. Todos bajaron de la plataforma y sacaron un gigantesco tablón de abajo y comenzaron a hacer palanca para sacar el camión del lodo, pero no podían. El viajero, que era un adolescente delgado y citadino, no tenía mucho en qué cooperar. Sin embargo, el viajero notó que los hombres hacían palanca con el tablón para levantar al camión, en vez de hacerla simplemente para empujarlo hacia adelante. Se armó de valor y lo sugirió. Tan solo con la fuerza de 2 de los hombres, el camión salió del atasco y todos volvieron a subir. Nadie le dio importancia. Pero para él, para el viajero, que había perdido toda la esperanza en sí mismo, fue un momento decisivo. Pues ver cosas que los demás no ven, se dijo a sí mismo. Así llegó al pueblo. Con el dinero de su boleto de regreso, compró su pasaje a México y, acompañado de sus fantasmas y sus ángeles, viajó rumiando su derrota. Pero en el camino algo pasó. Se dio cuenta que no era tan importante hallar la respuesta a sus preguntas, sino hallar las preguntas que lo pudieran llevar a sus respuestas. Y pasaron otras cosas más que se han contado poco. Al llegar a México ya no sufría por haber regresado, sino que sabía que debía regresar al grupo Natanael, que le había dado aquel retiro llamado jornada, y formar parte de él, porque entendió que lo que había visto durante el albergue del temblor era justo lo que estaba buscando, la parte bondadosa de la gente, la cual surgía lejos del gobierno y ante la adversidad. Entonces, a la primera oportunidad, se presentó un sábado al grupo y lo aceptaron, pero en la siguiente junta le pidieron leer un versículo de la Biblia y le pidieron que opinara lo que significaban esas palabras, a lo que él respondió abochornado: Dios es tan grande que no existe. Por segunda vez, los auxiliares se habían equivocado, pensando que el viajero se había convertido en su religión, pero no era así. Trataron de expulsarlo del grupo, pero él logró quedarse con la promesa de no volver a tratar de convencer a nadie de que Dios existía. Organizaron una siguiente jornada, donde algunos auxiliares prepararían los alimentos y el viajero no salió en ningún momento de la cocina, para que no hablara con los asistentes al retiro. Pero en la parroquia de Santo Domingo se enteraron de que el grupo había aceptado a un ateo. Hubo otras razones que no importaron y el grupo completo fue expulsado de ella. Fueron recibidos por otra parroquia, donde el sacerdote dijo no tener ningún problema con la participación de ateos. Se organizó otra jornada y todo salió muy bien. Pero esta vez, los jefes del sacerdote se enteraron que el grupo fue expulsado de nuevo, y el sacerdote fue castigado enviándolo a un pequeño pueblo de Oaxaca. Además, se les prohibió ir a cualquier otra parroquia. Entonces, los auxiliares religiosos desistieron de su labor, y los que siguieron, convencidos de seguir haciendo jornadas, se reunieron en un pequeño parque, sentados en el pasto. Decidieron que querían jornadas sin apoyo de la iglesia, lo cual pronto se convirtió en una libertad para cambiar los temas y las actividades, así como los objetivos. Quedó claro que la respuesta para detener el astronauta no era Dios.
Varios años después, el juego del astronauta se le cambió el nombre por Bolsa de Valores y ya no esperamos a que alguien pregunte cómo detenerla. Y desde entonces, la respuesta es corriendo la voz. Desde 1986, las jornadas dejaron de ser un retiro religioso y se volvieron un encuentro laico. En 1986 se comenzaron a llamar jornadas de concientización y fue así como a principios de los años 90 se fundó el Movimiento de Concientización Juvenil. El viajero sí cumplió 35 años. Los cumplió haciendo jornadas y hasta donde sabemos no ha vuelto a la selva, aún. La- Pero, ay, ¿cómo regreso aquí? No, muy bien. Entonces, pues, ¿qué tal les pareció? No sé si quieren comentar algo, si quieren escuchar un poquito o, pues sí, hacernos saber algo de la presentación. Denme un segundito, por favor. Ok, bueno, creo que nadie tiene nada que compartir. Entonces, pues la verdad es una historia súper choqueante. De ahí nace el movimiento, de ahí justo nace pues la historia y de cómo es que ahora tenemos el, cómo está estructurada la jornada, ¿no? Y aunque ha sufrido varios cambios, pues es de ahí, esas son las bases y esa es un poquito de la historia. Es una historia verídica, entonces pues es algo que se comparte, ¿no? Además, quiero compartirles un poquito, terminando una vez que ya vimos como la historia del movimiento y qué es eso que pasa, qué cosas no son jornada. Uno de los fundamentos más importantes de la evolución que se le propone es asumir la responsabilidad como agente de cambio positivo en los núcleos sociales donde participa el viajero. Nosotros en jornada partimos del precepto que los chavos o los jóvenes, o pues nosotros mismos, no estamos mal, sino por el contrario, a veces pues, somos como mal influenciados o como heredados una cultura y normalmente poseemos las versiones más sanas, asertivas y propositivas de la humanidad y de cómo es que la humanidad está compuesta y se. ¿Qué cosas? Ay, oye, pero ¿para qué voy a jornada, no? ¿Qué cosas sí puedo obtener de jornada? Principalmente herramientas de crecimiento para desarrollar autoestima, carisma, liderazgo, comunicación, toma de decisiones, plan de vida e inteligencia emocional, como armonía, diversión, amigos muy, muy chidos y siempre buenos momentos, entre muchísimas otras cosas que nos divertimos tanto haciendo y tomando jornada. ¿Y para qué me servirá ser auxiliar? Entonces aquí igual quiero dejar el micrófono libre para ver si puedo tener el apoyo de algún voluntario que ha estado ya un tiempo, poco tiempo, siendo auxiliar y qué cosas les ha traído, cómo les ha beneficiado, eh, cuál ha sido la ventaja de que ustedes se hayan hecho auxiliares. Si alguien quiere participar. Bueno, lo voy a decir yo, está bien. Bueno, no solamente las cosas que les mencioné, sino también para mí fue de gran apoyo y como muy funcional la Biblio Jornada, porque no solamente me dio pues estas cosas que ya les había platicado, sino además siento más bien, que tuve un avance y a veces me comparo con personas en mi trabajo, en la escuela,
y a veces noto como un avance o una evolución de pensamiento o de conciencia que puede ser diferente a alguien con quien tengo la misma edad, ¿no? Entonces esas son como una de las principales ventajas. Para mí, ser auxiliar significa un compromiso, una responsabilidad, pero no solamente con el grupo, conmigo, sino también con las comunidades más cercanas a mí, ¿no? Y mis contextos más cercanos también que me rodean. Y oigan, ¿en cuánto pagan, no? O sea, ¿cuánto te pagan aquí por ser auxiliar? Como ya les había dicho, el movimiento es laico, es altruista, entonces los que somos voluntarios y los que participamos no recibimos nada de, eh, de hacer jornadas o de ser staff, bueno, ser voluntarios aquí en el grupo. Eh, y bueno, algo que aquí, aunque no lo puse, sí quería recalcarlo, es como cuál es la misión o cuál es el objetivo que nosotros hacemos, cuál es el objetivo por el cual nosotros hacemos jornadas, principalmente en su más grande esencia, y a lo mejor suena muy chorizo, pero nuestra principal misión es cambiar al mundo. Cambiar al mundo a través de llegando a más y más personas que puedan asistir a jornada para que ellos puedan cambiar sus casas y entonces haya así muchísimo más voz y comunicación de cómo es que estamos haciendo las cosas y cómo los jóvenes tenemos el poder de cambiar, porque nosotros no somos el futuro, nosotros somos el presente del país, así como los adultos también, y en todos, en nuestras manos está aportar con nuestras grandes herramientas cómo es que podemos cambiar el mundo y de qué manera. Y si a lo mejor alguno de ustedes que está por aquí pues no ha vivido jornada y no sabe y a lo mejor dice, oye, eso suena súper exagerado, es que a lo mejor no ha ido. Nosotros no somos ningún tipo de secta ni nada, solamente proponemos herramientas a través de, como había mencionado al principio, de diversas dinámicas, pláticas, etcétera, que son muy padres, muy chidas y que hay un antes y un después cuando conoces las herramientas, ¿no? Como por ejemplo también cuando cursas historia un año, hay un antes y un después en tu vida también para conocer esa materia. Entonces, pues principalmente nosotros queremos hacer eso. No sé si alguien tenga igual preguntas o algún comentario, algo que aportar. Yo. Este, bueno, primero pues apenas conozco la historia, ¿no? Desafortunadamente o afortunadamente no lo sé. Bueno, ¿me escucho bien? ¿Sí me escucho bien? Sí, 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 escuchas bien. Sí, ok. Pues ahora sí que viví mi jornada y después pasó todo esto de cuarentena. Y fue una de las cosas como que sí me dolieron, ah, porque sí fue como oh, apenas conocía esto y ya de la nada, eh, pues no pude, o sea, no pude vivirlo así al 100, ¿no? Am, entonces sí es una de las cosas, creo que es la única cosa que, que sí fue impactante para mí por la cuarentena. Creo que todo lo demás es como, ok, no importa, pero conocer jornada y después que pasar eso de cuarentena sí fue como, ay, qué horrible, ¿no? Pero bueno, yo cuando, por ejemplo, la viví, porque no he sido parte, o sea, solamente la he vivido, no he sido parte así de que era jornada, cuando la viví, bueno, yo dije, ¿a quién se le ocurrió esto? Esta maravilla, o sea, verlos a todos, cómo lo que hacían, cómo lo daban, vernos a nosotros mismos como viajeros, cómo era nuestro comportamiento, todo lo que hacían, yo dije, bueno, ¿cómo es esto, no? O sea, es sorprendente, puedo decir que es algo mágico, o sea, cómo sientes, en verdad que estás en otro lugar, en verdad que estás en un lugar maravilloso, este, yo sí me quedé muy sorprendida. Me encanta esta creación, me encanta. Yo le veo mucho, mucho, mucho. Yo me acuerdo que yo regresé de mi jornada y bueno, yo era la persona más feliz del mundo, no se me podía quitar mi sonrisa y a la vez yo le decía a mis papás, ¿no? Ay, llévenme, por favor, quiero volver, ¿no? Entonces sí, la verdad es que soy muy feliz de haber conocido o sea, ahora sí que mm, lo que es jornada, muy, muy feliz. Y bueno, también me hace muy feliz el ver cómo ayuda a las otras personas, ¿no? No solamente a mí, sino que hace por los demás.
y me encanta esto que la palabra trascendencia. Creo que cuando la escuché por primera vez en jornada fue como, ¿y qué es esa palabra, no? O sea, sí la he escuchado, pero ¿cuál es en verdad su significado? ¿Qué hay detrás de eso? Y bueno, me encantó, bueno, yo tengo que decir que la verdad soy una persona religiosa, he ido a escuelas religiosas toda mi vida y obviamente vivía jornadas religiosas, y cuando me encuentro con esto, nada religioso, dije, wow, qué belleza. Se puede hacer una jornada sin algo religioso, sí, algo para todos, algo que en verdad no discrimina, algo que no hay nada, es libre. Tú puedes ser tú y da igual de dónde seas. Eso me encantó, me encantó, me encantó y me encantó conocer a muchas personas. Y ya. Oh, no, no pares. No, es muy bonito escuchar. En No, ya, serio. alguien Eh, más, Sofiri. Sí, ¿quién más quiere pues compartirnos? ¿Hayan sido auxiliares o no? ¿O qué onda? ¿Cómo les parece? Es como el foro abierto, ¿no? Yo, pues iba a participar hace rato, pero bueno, ya. Lo que sí es de que me ha traído como el ser auxiliar. La verdad es que pues yo viví jornada bien chiquita, ¿no? Entonces había muchas cosas que yo no entendía y cuando mágicamente empecé a aplicar como todas las cosas que aprendíamos en junta y así, fue cuando poco a poco fui entendiendo muchas cosas. El ser auxiliar creo que me ha traído sobre todo eso, ¿no? Mucha seguridad en mi persona, las herramientas para solucionar problemas en mi vida diaria y lo que más agradezco es como el que puedo ser más consciente de todo, o sea, de mí, de las personas que me rodean, de donde vivo. Y creo que si yo jamás me hubiera como encontrado con esta experiencia, no sé qué sería de mi persona ahorita, ¿no? Mm, y pues nada, creo que es lo que quería decir. Muchas gracias, Mar. Ok, ok. ¿Quién más? Ay, ¿qué pasó? Este. Yo, Bueno, ok. yo quiero decir que también viví mi jornada muy chiquita, creo que casi a la misma edad que Mariana, y ahora como adulto sigue impactando de una manera constante, o sea, todos los días yo te puedo decir que hago, que vivo gran parte de jornada y que también me doy cuenta cuando no la vivo, ¿sabes? Porque es ese caminar como en congruencia de todos los días, que de pronto también la congruencia te lleva a decir, esto no está pasando, esto debería ser al revés. Y lo vives y lo afrontas. Les puedo compartir que, pues, como saben, me dedico a lo que me dedico por jornada, vivo como vivo y vivo en donde vivo por jornada. Entonces es una cosa que ha marcado mi vida y que ha trascendido después que ha pasado más de 20 años y aún así continúa. Entonces, jornada es parte de mi vida. Ay, qué maravilloso escucharte. Te extraño. Yo también, mucho. Yo tengo una pregunta. Sí. O sea, ¿cómo le hacen como para planear todo el contenido? O sea, a mí me sorprende mucho que manejan muchas cosas, por ejemplo, pues esto del eneagrama, pues también manejan todo lo del Matrix, la pastilla roja, o sea, tienen como muchos temas, pues, de desarrollo personal que sí están pues muy avanzados. O sea, esto de los niveles de conciencia yo la verdad nunca lo había escuchado, nunca lo había visto, nunca, era un término que la verdad no manejaba. O sea, a mí me sorprende mucho cómo le hacen pues para conjuntar tanta información tan valiosa, por así decirlo. O sea, como, me imagino obviamente que es un proceso de años, ¿no?
pero cómo, o sea, cómo van encontrando las herramientas y ver, o sea, por ejemplo, qué dinámicas. Bueno, yo no he sido, yo solo he sido viajera, pero para mí lo que me tocó mucho o sea, yo era de las viajeras que estaba así muy indispuesta, ¿no? Muy cerrada, pero a mí lo que me tocó mucho fue la dinámica de la bolsa de valores. Ahí fue donde pues encontré el aprendizaje, o sea, el darme cuenta cómo yo estaba siendo parte del entorno tóxico, cómo yo contribuía, ¿no? Y a mí eso fue lo que me marcó, o sea, de todo fue lo que más, o sea, que tuvo un gran peso para que yo me diera cuenta. Y, o sea, cómo es que, o sea, cómo, ¿de dónde consiguieron esa dinámica pues tan potente, la verdad? O sea, se me hizo algo muy original, pues sí, muy original y muy asertivo, o sea, que pues a mí sí me tocó, fue muy directo al corazón, por así decirlo. Bueno, la dinámica como tal de la bolsa de valores, según yo, no me dejarán mentir mis compañeros auxiliares, sí es un formato pues bastante conocido, o sea, creo que algunos pudimos haber jugado eh, cierta variación de la bolsa de valores en otros lados, pero obviamente pues justo con toda la historia que tiene Jornada, cómo se vivía antes con el astronauta, que eran tarjetas de colores, que hay como todo un proceso para llegar a la bolsa de valores, no solamente, o sea, todo sería así súper diferente sin la mañana, bueno, pasaban muchísimas cosas, ¿no? Pero, pues, tiene como sus ciertas variaciones, ¿no? Y en cuanto es que veo por ahí una personita que no reconozco, entonces no quiero decir mucho porque probablemente sea externo o externa. Entonces, por eso no te cuento mucho, Gloria. Escríbenos en fecunditas. Y bueno, como tal, pues ya sabes, ¿no? Es como la historia de cómo ha pasado, de todos los temas que ya hemos manejado vía Zoom o aquí en redes sociales, pues han sido distintas fuentes, como vimos incluso ya en otra junta, que vimos las bases, que son El Principito, Señor Dios, Soy Ana, Fragmentos de una enseñanza desconocida, que son los tres principales libros o bases de jornada, pues son la base, ¿no? Y de ahí se han construido otras cosas. Según recuerdo en Fragmentos de una enseñanza desconocida, hablan un poquito sobre qué es me parece, los 7 niveles de conciencia, y también tocan un poco del eneagrama, ¿no? Y pues conforme la historia, conforme las personas que tienen más experiencia han participado y han contribuido y cambiado la jornada, han aportado herramientas que suman hasta lo que tenemos el día de hoy. O sea, el movimiento de concientización juvenil tiene desde el 86, ¿no? Entonces, pues claro que ha tenido un gran tiempo, han pasado varios años para que pueda formar nuevos conocimientos. Ok, Por ahí. gracias. ¿Respondí? Sí. Bueno, ¿alguien tiene otra pregunta, un comentario, alguna otra cosilla? Bueno, igual como yo quería dar la información muy precisa y muy concreta y rápida, pues ya nada más como comentarles que una vez que, pues, como ya todos saben, creo que la mayoría, cuando vivimos jornada, nos vamos de campamento, se nos invita a formar parte de ser auxiliares, pues no hay como requisitos de novatada o cosas así para nada. Simplemente es una invitación y todos podemos ser parte de esto siempre y cuando hayamos vivido jornada y teniendo como todo el panorama y el contexto de qué es la jornada, cuáles son los temas exactos que tocamos, cuál es la sensación, cuáles son las emociones y pues simplemente dejarte sorprender, ¿no? Por las cosas que hacemos en jornada. Si no hay más preguntas ni más comentarios, ojalá pueden apoyarme desactivando sus micrófonos para la rúbrica. Listo. Okay. Lo que hacemos transforma. Lo que soy trasciende. Lo que soy trasciende. Vale, pues muchísimas gracias. Muchas Hola, gracias, no, Vicky. gracias a ti.
invitarlos el próximo fin de semana. Vamos a tener 2 juntas súper interesantes. Vamos a tener invitados especiales, así que vengan, inviten a los demás. Somos cada vez más poquitos. Inviten a todos para que podamos aprovechar lo que saben estas personas, para que podamos disfrutar y también aplicarlo en jornada. En algún momento de la vida vamos a regresar a jornada y ahí está la posibilidad de usarlo. Vamos a aprender a actuar. Aquí les doy, les doy un adelantito. Vamos a aprender a actuar y vamos a tener una clase de biodanza. ¡Woo! Mi favorita. Ok, entonces hay que estar en un espacio en donde nos podamos mover y cosas así. Sí, sobre todo el sábado, que es la biodanza, necesitaremos, pues, en la medida de lo posible, un espacio en donde podamos tener, al menos, abrir los brazos, no sé, que no estorbe la cama, así, esto. Y también yo les voy a mandar ahí lo que hace falta, pero es importante tener hojitas y colores. Ok, ¿Va? perfecto. Gracias, Ma. Con mucho amor. Bueno, Gracias, Benji, por preparar la junta. sí, Chan, no te Gracias. preocupes. Bye. Gracias. Nos vemos. Bonito día. Gracias. Gracias, Benji. Me encantó. Gracias, Katy. Me encantó escucharte, Katy. Gracias. A ti, a ti, a ti. Nos vemos. Te amo.